Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy. Hoy es martes 24 de agosto del 2021. Pues bien, ¿qué tenemos en el panorama? En la palestra tenemos el discurso del presidente Leonel Fernández evaluando el primer año de las ejecutorias gubernamentales del presidente y del gobierno del presidente Luis Abinader. Y bueno, está el loco regado por todos lados. Tú ves las redes, eso es meme, eso es comentarios, esas son opiniones, unos así, otros asá. La Biblia decía, y un poeta amigo se quilló conmigo en una ocasión porque le decía que él escribía, él estaba ni tibio ni caliente, y como dice una parte de la Biblia, dice, como no eres ni frío ni caliente, eres tibio, te vomitará. Y se ofendió conmigo, camarada. Entonces, eso es lo que pasa cuando las personas tienen arraigo y ascendiente, liderazgo. El presidente Balaguer hablaba, había los que especializados en ser antibalagueristas, que era su profesión, y acababan con él. Los que no son gallaretas, que no llenan los medios, porque una carreta mientras más vacía, más escandalosa es. La población lo valoraba, lo evaluaba, y a la hora de la verdad esa masa silente le apoyaban, consciente, conservadora, sin muchos aspavientos. Así pasaba también con el líder José Francisco Peña Gómez, por el profesor Juan Bosch. Los líderes tienen esa característica, o son odiados o son amados, no son tibios, no dejan a las personas así, desafectas, ¿sabes? Sin ningún tipo de reacción. Por también, ¿no? Ni le da ni le da para allá ni le da para acá. Pero cuando Leonel Fernández habla, o entonces se alborotan las avispas. Es como cuando llega a un sitio, llega a una universidad y ya se acabó la clase, eso es el molote, les digo. Y hay personalidades así. Pues bueno, el presidente ayer tuvo su participación y dio su discurso, su evaluación del primer año de gobierno. Y por eso digo, anda el loco regado por ahí, porque aquí hay gente que se dice ser democrática. Y hemos luchado por la democracia. Con Danilo nos tuvimos que enfrentar con la militarización del Congreso. El presidente Abinader hizo una marcha, el presidente Fernández hizo otra. Y estuvimos ahí, luchando por la democracia, para que no sea como Nicaragua, que cada uno que sale a oponerse a Ortega lo meten preso, le inventan una cosa y le crean una ley. Que si de activo, que si yo qué, que si yo cuánto, está todo el mundo preso. Nadie va a poder competir contra esos dos dictadores, él y la mujer, Daniel Ortega, los anteriores comunistas del FMLN, los socialistas, los avanzados, la vanguardia, los que iban a producir los cambios. Ve tú a ver, peores que Somoza. Entonces aquí hay gente que se dice ser democrática, pero no quiere que el otro hable. No quiere que el otro hable. Y no se va a poder, porque aquí el presidente Abinader hablaba cuando estaba en la oposición, habla estando en el gobierno, los del PRD hablan, los del Partido Reformista hablan, y los del PLD hablan, y la Fuerza del Pueblo va a hablar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que molesta en realidad? Es el peso específico que tiene la voz del líder de la Fuerza del Pueblo. Eso es lo que sucede. Entonces salen las artillerías, se colocan los cañones y fuego a la lata. No importa lo que diga, le comentaba yo a alguien, es que no importa lo que él diga o deje de decir, es que como quiera. Porque realmente tiene un peso específico importantísimo. Y se pasó un año dándole recomendaciones y sugerencias al gobierno, que todo perfecto. Cuando se mencionó el pollo en Puerto Plata, se arma el rebú. Entonces ahora es una evaluación del primer año de gobierno. ¿Y qué dice? Bueno, tema de la Constitución. Las 12 reformas, estamos de acuerdo, vamos a participar como partido en las discusiones. Perfecto, pero no estamos de acuerdo en la modificación de la Constitución. La Constitución se basta por sí sola para los fines que se busca del blindaje del Ministerio Público. Está contemplado en el artículo 170 de la Constitución del 10, y en el artículo 26, me parece que señaló, de la carta, de la ley
que tiene que ver con el Ministerio Público, la ley especial del Ministerio Público. Entonces, la ley orgánica, el artículo 2 de la ley orgánica del Ministerio Público establece la independencia y autonomía del Ministerio Público. Que no se haya aplicado, que los gobiernos hayan interferido, eso es otra cosa. Entonces dice que no está de acuerdo, que no es necesaria modificar la Constitución porque eso está garantizado con esos dos artículos. Y aparece, por ejemplo, todo ese grupo de los que van a ver, de que lo que están es buscando sus posiciones en la administración, acabando con eso. Ahí está una posición que él dice, eso es un tema para discutir por los especialistas. Él entiende que no tiene que modificarse, que ya está garantizado por el artículo 170 de la Carta Magna. Ahora, por eso este programa, nosotros decimos que este es un programa objetivo. Yo no puedo ponerle a una persona lo que no dijo para decir que señaló tal cosa. Eso es lo que ha dicho Leonel Fernández. Pero, por ejemplo, un programa de la mañana de UCHI, agarran y ponen una participación de Leonel Fernández, sabrá Dios de cuando Cuca bailaba, de antes de la Constitución del 10, para decir, miren lo que él decía antes. Sí, pero él decía antes eso porque ya la del 10 lo contempla. Y eso no es más que una deshonestidad. Usted que está hablando de que las cosas, transparencia y eso es una bajeza televisiva. ¿O no? Tú no puedes traer por las greñas una participación del presidente, de Leonel Fernández, sabrá Dios de cuándo, del 4, del 6, del 2, del 96, y presentarla, porque lo que está diciendo es que la Constitución del 2010, en su artículo 170, garantiza constitucional y legalmente que el Ministerio Público es independiente. Entonces, no es honesto ustedes que paran hablando de integridad y honestidad, traer eso por la greña. Es con mentira que van a rebatirle. Así tampoco. Bueno, en todo caso, esa es su participación, esa es su opinión. Felicitó al gobierno por los esfuerzos por la transparencia que se han venido haciendo. Planteó que tampoco es que eso se ha hecho ahora, que hay cantidad de cambios institucionales que se empezaron a hacer desde su administración, como fue la Ley Orgánica del Presupuesto, la Ley sobre Compras y Contrataciones, la Ley Orgánica de Administración Pública, la Dirección de Persecución de la Corrupción, se creó en su gobierno. Entonces, indiscutiblemente que todo eso está muy bien y lo felicitó, pero obviamente fue crítico. ¿Crítico en cuáles sectores? Aparte del tema de que no está de acuerdo con lo de la Constitución, que no hay necesidad, plantea. Fue crítico en el sector salud, aunque valoró los esfuerzos que se han hecho para la vacunación, dice que el gobierno no va a cumplir con sus propias metas, que estableció lo de la tercera dosis, que tenemos todavía un retraso, tenemos medio país vacunado, en cualquier momento se puede armar cualquier cosa y volver otra ola para atrás. Pues bueno, criticó que aparte del sector de vacunación, de lo de la vacunación por el COVID, se han olvidado todos los otros sectores de enfermedades crónicas como el cáncer, hipertensión, que no se está destinando recursos, que las cancelaciones indiscriminadas, criticó, de los profesionales y técnicos del área de la salud, ha hecho que hagan falta recursos humanos, que las filas y que el tratamiento haya un abandono total, según sus palabras, y un predominio inadecuado de infraestructura y equipamiento. El gobierno, según plantea el presidente Fernández, solo se ha encargado de lo que es COVID, se ha olvidado de todo lo otro que es salud completamente. Dice de manera puntual que en el área de atención primaria, la falta de equipo y servicios básicos hasta del agua, e insumos médicos, crea una baja capacidad resolutiva, o sea que eso es en el sector salud. También planteó que no es posible que se haya creado 714,000 empleos, como dice el gobierno, porque los empleos que se perdieron en la pandemia fueron 470,000. Y si se crearon 714, entonces se creó el doble de lo que había antes de la pandemia, lo cual no es cierto porque todavía quedan 192,000 puestos de trabajo para alcanzar esos 400,000, 470,000. Entonces, y que en los mejores tiempos de cuando ha habido crecimiento económico en la República Dominicana, lo que se ha producido históricamente son una generación de 120,000 puestos de trabajo por año. Evidentemente que esas cifras que el presidente o que el gobierno, no sé quién las ha dado, no se adecúan con la realidad. Igual, obviamente, ratificó la parte de que en el sector alimenticio ha habido un fracaso, el gobierno no ha podido dar solución
al abaratamiento de los costos, que tenemos una inflación alimentaria. Y ponía como ejemplo que a pesar de que ha habido impacto de los combustibles, de los granos y de las commodities que se utilizan como insumos, en los otros países del área también ha habido. Y a pesar de eso, la inflación nuestra solamente han tenido una inflación moderada, mientras que nosotros estamos disparados, solamente superados por Venezuela, Brasil y Argentina. O sea que nosotros, ese es un tema que hay que prestarle atención, que de nuevo implica o sugiere que a lo interno, en la economía, a lo interno hay detalles, hay aspectos que han contribuido a esa generación de inflación alimentaria. Veíamos recientemente un especialista que explicaba y daba los datos y lo analizábamos aquí, porque sigue alto no solamente el precio del pollo, sí, alto el pollo, el arroz, el aceite, las habichuelas, etcétera, etcétera. Entonces, esa fue una crítica que debe ser valorada, porque decir que solo es inflación importada es como una media verdad. Es cierto que esa particularidad ha impactado en los precios de esos insumos alimenticios de la canasta básica, con el agravante de que la canasta básica, la alimentación, impacta más en los sectores de menores ingresos, en los quintiles más deprimidos. A los ricos les afecta menos, porque su gasto es menos influenciado por la alimentación. Entonces, ese es un comentario que hace el presidente para que sea tomado en cuenta por el gobierno, para que le dé seguimiento a eso. El presidente lo señaló en su discurso también, la preocupación por el incremento de los alimentos, de los insumos comestibles, de los alimentos. Entonces, otra crítica que hacía el presidente Fernández era, o no una crítica, los medios lo han tratado porque él usó un término un poco fuerte, la manipulación de las cifras, y en realidad yo pienso que ahí hay un entre gobierno y Banco Central. El presidente, usando las cifras del Banco Central, dijo que el crecimiento de la economía, el real, es de 0.3%, sí que se compara con el 19%, que en base a la data que suministra el Banco Central, en este semestre crecimos a 13.3%, pero que en realidad íbamos a terminar en alrededor del 7.5%, pero que eso es un rebote estadístico. Como caímos en el 20%, indiscutiblemente, por ejemplo, en abril cayó la economía en menos 29%. Y para subir a 12, 13, tuvimos que haber crecido casi en 40%. Pero el Banco Central, hay que ser honesto con esto y decir que el Banco Central publica ambas informaciones, la del 19, la comparación con el 2019 y la del 20. Y comparado con eso, entonces ciertamente el crecimiento que tenemos de la economía es de 0.3%. Todavía tenemos que crecer para restablecer el crecimiento del 19. Dice que en el caso del Producto Interno Bruto, para el 19 nosotros teníamos un Producto Interno Bruto de 89.000 millones de dólares, y que con la caída experimentada de la economía de 6,7% en el 20 por la pandemia, perdimos unos 10.000 millones de dólares. O sea que el reto es volver a recuperar esos 10.000 millones y crecer por encima de esa cifra, o 90, 95, 89, estamos ya cerca de 90, 95, 96, etcétera, etcétera. Porque de eso se trata. Entonces, dice el presidente Fernández, literalmente citúo, hablar de recuperación económica significa, en primer término, recuperar esos 10.000 millones de dólares perdidos en nuestra capacidad de producción de riqueza, que eso no se logrará este año, pero con viento a favor eso podría ser en el 22. En realidad los medios lo han magnificado el tema, pero en realidad el Banco Central siempre ha dado esas informaciones, que desde el sector gubernamental se quiera vender como que bueno, ahora sí llegamos al reino de los cielos. Y eso es lo que le está alentando, que realmente hemos estado recuperando lo que perdimos durante la pandemia, pero no es que estamos ni siquiera en el periodo del 2019. Y eso es un mensaje que es cierto, es así, pero que debe ser tomado con el sentido crítico por el gobierno. ¿Por qué?
Porque en esto que plantea el presidente con relación a la ejecución presupuestaria, que es algo que nosotros hemos señalado también, es en la baja ejecución del gobierno para ejecutar los gastos programados y presupuestados. No hay gasto de capital, no hay inversión de capital. Y el CAPEX, la inversión de capital es lo que hace que se reproduzca la economía. La construcción genera mano de obra, genera la señora que cocina, los supermercados, ahí también en la ferretería y todo lo relativo a la construcción, y tiene un impacto de dinamismo económico importantísimo. Entonces, criticaba el presidente Fernández la falta de inversión. Dice que durante los primeros 7 meses de este año, de un total de gastos de 468.000 millones de pesos, solo se destinaron 30.000 al gasto de capital, que solamente se gastaron menos de un 16,5. Mencionó la palabra, es más, dijo, un pírrico 6,5 del gasto total. El presidente Balaguer gastaba hasta 60% de gasto de capital, obviamente un exceso, ya eso es imposible. Entonces, ahora que el gobierno va a tener un nivel de gasto de casi 900.000 millones, es importante ponerle atención a esto, porque, por ejemplo, aquí lo veíamos en la semana pasada, y lo comentábamos, y esa es una de las grandes falencias que le adjudicamos a esta administración, y es el hecho de que, por ejemplo, en julio, decía el periódico, ha habido un ligero despertar del gasto de inversión. ¿Y a cuánto llegó? A 7,7. El promedio del semestre es 6,5. 7,7 es un despertar, es un repunte, creció, pero es insignificante. Es insignificante, no es nada, es pírrico. ¿Por qué? Porque si tú gastas 7% de gasto de capital y 93% de gasto corriente, te lo estás comiendo todo. No hay nada para reproducción, para reparación de obras, para mantenimiento de obras, construcción de puentes, carreteras, infraestructura, escuelas, hospitales. Todo es gasto, gasto y gasto. Salario, materiales gastables, lo que fuere, pero gasto corriente. Y por consiguiente eso no se reproduce. Eso no lo comemos. Es como que el subsidio que se le da al sector eléctrico para que no haya apagones. Esos 1.000 millones se los chupa a la industria, pero eso no es una planta que se construyó. Eso no es unos transformadores que se instalaron. Eso no es acometida que se instaló en gente que no tenía, que ya le van a cobrar la luz. No, eso es que no lo gastamos para que haya luz. Y al otro día hay que darle más combustible para que siga habiendo luz. Si no, va a haber apagones, pero eso se va, eso se lo lleva el viento. Entonces, indiscutiblemente que gastaron 400, que en el presupuesto de un total de 468.000 millones de pesos de gasto de capital, solamente se gastaron 30.000. 6,5%. Esa es una cifra que afecta indiscutiblemente, que si tú la compaginas con lo del crecimiento del producto, para que no vayamos a creer que estamos creciendo al 13%, pues si no estamos haciendo gasto de inversión, ¿qué vamos a estar creciendo a ningún 13%? Obviamente hemos recuperado comparado con el 20%, pero con el 19%, 0,3% en el semestre. Y 3% terminaríamos con 0,6%, menos de un 1%, comparado con el 19%, el año pre-pandemia, antes de que viniera este lío. Entonces, ese es un tema que el gobierno debe prestarle particular atención, la ejecución del gasto, invertir más, que eso se le dijo cuando empezó la pandemia. Y otro tema que el presidente mencionó y criticó es la capacidad, la rapidez con que va creciendo el endeudamiento. Dice que el nivel de deuda total ha crecido a 18% de la pandemia, el más alto de la región y de Latinoamérica. De Latinoamérica y el segundo más alto en el mundo. Y eso lo preocupa, pero indiscutiblemente que el gobierno ha tenido que tomar esos recursos prestados porque le han caído los gastos
y se le han disparado los ingresos, lo cual el presidente explicó, pero que a esa velocidad, entonces hay obras de esas, hay endeudamientos de esos que no han sido necesariamente para enfrentar el COVID. Entonces yo pienso que ese es otro tema que también el gobierno tiene que prestarle atención, porque no hay una capacidad ad infinitum de endeudamiento. Llega un momento en donde tú te ves copado por el servicio de la deuda. ¿Cuánto estamos destinando de nuestros ingresos para el pago de los intereses de la deuda? 25, 26, 30%. Eso es mucho. Eso es mucho. Dice el presidente, comparado para que se vea la situación, que en junio del 20 la deuda pública era de 46.700 millones de dólares, equivalente a un 59% del producto. Junio 20, el año pasado. Y que a este año, a junio, ya estaba en 59.700 millones, equivalente al 68% del Producto Interno Bruto, o sea, los 13.000 millones que se ha venido discutiendo y que el gobierno dice que no son 13.000 porque ellos han pagado de eso una parte que fue de amortización y otra de los intereses de la deuda. Entonces, fíjense ustedes cómo, lo cual también es cierto, pero indiscutiblemente entonces se tomaron 13.000 millones. Hay que verlo todo esto en el contexto, indiscutiblemente, pero no por eso deja de ser preocupante, porque hay que generar los recursos para darle sostenibilidad a la economía. Lo que no se puede es usar cifras a discreción y comentarios para tú descalificar al otro. No, están ahí los números. Están planteados, son las mismas cifras que presenta el gobierno. Por ejemplo, eso del gasto de inversión. 468.000 millones se han gastado en el semestre, de enero a julio, ¿verdad? Y de gasto de capital, solamente 30.000 millones, un 6.5%. Esa es una realidad que está ahí. Eso es en los mismos datos de la Dirección General de Presupuesto. Por ejemplo, si los llevamos al sector, por ejemplo, en el sector eléctrico, la inversión, así como ha sido en todas las instituciones, en el suelo la inversión, en el sector eléctrico, por ejemplo, las distribuidoras, en el año 19, las 3 EDES, habían invertido 79.000 millones de dólares. No, 1.000 millones, no, 79 millones de dólares. En el 20, 52 con la pandemia, y ahora en este, para el mismo periodo, 21 millones de dólares. Si la divides entre las 3 distribuidoras, te da 7 millones de dólares por distribuidora. Eso cabe en una muela. O sea, si lo comparas con el 19, es una caída de casi 70%. Estrepitosa. Horrorosa, estrepitosa. O sea, porque si no haces inversiones en contadores, en medidores, en acometidas, en línea, en transformadores, en canastos grúa de esos que trabajan, en equipos informáticos, o sea, inversión, modernización de toda la infraestructura de la distribuidora, no vas a poder disminuir las pérdidas, no vas a poder enfrentar los problemas que tienes. Entonces, con una inversión de 7 millones de dólares por distribuidora, cuando en el 19 se estaban vendiendo 79 millones, casi 80 millones, más de 25 millones por distribuidora, ahora se invirtió 21 millones lo que invertía una de las distribuidoras. O sea, esto va de la mano con este señalamiento. Entonces yo pienso que el gobierno debe prestarle fundamental atención a este tema de la ejecución presupuestaria, que yo lo he comentado en el programa en varias ocasiones, que la discusión sobre la deuda, en realidad, el problema no está en la deuda, porque el gobierno ha tenido que buscar los recursos para darle respuesta a los temas del incremento del gasto, para ti, para mí, la fase, como lo dijo el presidente Fernández, y obviamente en un contexto donde se cayeron los ingresos el año pasado. Se han recuperado en este año y por eso tenemos ese rebote, como le llama el presidente Fernández, ese rebote estadístico y esas cifras, que son las cifras, esas son las que hay.
Lo que pasa es que tú la puedes coger por aquí, como la puedes coger por acá. Si la agarras de esta manera, dices, esto es bueno, nos la estamos comiendo. Bueno, pero si lo comparas con antes ves que realmente no, estamos repuntando, estamos saliendo de la crisis y ojalá no volvamos para atrás, pero no hemos cumplido con el plan de vacunación, ya estamos embarcados en la tercera fase, en la tercera vacuna, que también él lo mencionó, sin bases médicas, etcétera. Pero bueno, los otros países ya lo están haciendo también con sus bemoles y con sus peculiaridades, con comorbilidades, a los inmunodeprimidos, etcétera. Pero bueno, al final del día tenemos medio país vacunado y medio país sin vacunar. Que la positividad, como vamos a ver ahora, esté en el suelo. Yo estoy agradecido de Dios, porque parece que la Virgen de la Altagracia es la que está intercediendo, porque eso no corrobora con la experiencia de otros países ni con la cantidad de vacunados que tenemos. Pero lo que yo digo, así como hacía el comentario ahorita con lo de la Constitución y Uchilora, que un comentario que oí esta mañana en uno de los programas de televisión, de radio, de una gallareta muy bullosa, decía, ¿qué es lo que hace o sea, que el presidente Fernández no puede ni siquiera señalar que se ha invertido un 6.5 en el semestre de gasto de capital? O sea, él tiene que quedarse callado, que qué es lo que él hace hablando de eso, si en su administración, y me daba mucha risa eso, que en su administración, que él no puede hablar de inversión porque en su administración solamente se invirtió en la capital. Oigan ustedes, qué comentario, oiga qué crítica. Pero ella misma tenía que decir que nada más se hizo el metro, los elevados, los túneles. Óyeme, pero qué ridiculez. Y el puente Juan Bosch, el puente Iguamo y todas las obras en Santiago, en el país entero. Pero nada más el simple hecho de decir que se hicieron los túneles, los elevados, el metro, todo eso, la presa, ya de por sí una aceptación. Pero vean ustedes cómo quieren traer por la greña y en base a mentira descalificar la oposición. Usted puede hacer política como usted quiera, pero usted no le puede poner a alguien que dijo F cuando lo que dijo fue A. Y en base a mentiras. Eso es ser deshonesto. Y así gustan hablar de integridad, de honestidad, de transparencia, cuando les conviene, como el cuento de los subsidios. Los subsidios son buenos cuando me lo dan a mí, malos cuando se lo dan al otro. Qué bueno, ¿eh? Sí, qué lindo. Y venía agarrando de boberías y cosas. Lo fundamental es eso. Fue un discurso crítico, un discurso de un líder de oposición. No fue exageradamente crítico, fue un discurso balanceado. Tenía muchísimas otras áreas en las que a las que podía haberse referido. Lo fundamental fue por el discurso y ahí está su posición. Su posición es esa, tiene todo el derecho, la Constitución lo faculta, tiene además la legitimidad moral de ser un estadista, de ser un expresidente, de presidir un partido de oposición que ocupa la tercera casilla, con el que va a haber que verse la cara día por día. Gústele usted o no le guste. Agrádenle o no que los 4, los 5%, los 10 senadores, los 10 diputados, los que siguen viniendo, todo eso, gústele a usted o no le guste, es una realidad. Leonel Fernández es un ser que gravita en la vida política nacional y cuando habla repercute en todos los sectores. Repercute y se le hace caso en los sectores pensantes, en los sectores empresariales, que les dan su apoyo, que buscan, recaban su opinión y su participación en las conversaciones y discusiones, como está haciendo el presidente Luis Abinader. Así que las gallaretas y los periféricos, que ahora quieren privar en más papistas que el Papa, que lo cojan con su avena. Que si quieren a Leonel Fernández ciego, como sordo, ciego y mudo, se guayaron, porque el hombre ni es sordo, ni es ciego, ni es mudo. Y está jovencito. O sea que van a tener que chuparse a ese señor, aunque no les guste. Y esa es la realidad. Y aquí tenemos ahora mismo dos líderes. Luis Abinader, el presidente de la República, que acabo de convocar a todos los dirigentes y liderazgos de los otros partidos, y a Leonel Fernández. En el PLD, Danilo Medina ni siquiera sale, ni siquiera puede abrir la boca. Entonces, ¿dónde están los otros? En los otros partidos,
partidos minoritarios que no tienen ese ascendiente ni esos liderazgos que cuando hablen, pues fulano de tal planteó tal posición y que, oh, qué importante, que no los hay. Entonces esas son las cosas son como son, la realidad es así. A usted no le gusta, usted agarra y tiene una cosa que se llama control. Usted cuando está hablando el Señor, si a usted le cae mal, como por lo visto le cae a unas cuantas personas, usted le da así, taquete y lo apaga. Y punto. Porque habrá muchos otros que lo van a aprender y van a querer oír qué dice. Y lo evaluarán, unos con veneno, otros con descendencia, otros objetivamente y otros como tengan que evaluarlo. Pero esa es la vida. Ahora, en un país civilizado, en una democracia como esta, usted no puede querer tener a un líder político callado porque a él no le caiga bien, porque a usted no le guste, o porque usted, por lo que sea. Bien, amigos, esto es Economía y Mercado. Hacemos una pausa, volvemos en breve con más.